Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es melanoma coroideo. Nos vamos a centrar, básicamente, el melanoma coroideo está dentro de otro grupo que es el melanoma uveal. Y el melanoma uveal habla de una estructura que es la estructura intermedia que tenemos acá. Si están viendo mi cursor, es la estructura intermedia, que es la parte vascularizada del ojo. Hay una estructura posterior que es la coroides y anterior tenemos el iris y el cuerpo ciliar, que es donde se va a producir el humor acuoso, que es el líquido que tenemos acá en la cámara anterior. Entonces, digamos que todas estas estructuras son las que tienen melanocitos y tienen la capacidad de formar melanomas, este tipo de tumores, pero nos vamos a centrar sobre todo en los posteriores, que son los más comunes. Entonces, a pesar que es una enfermedad poco frecuente, hablamos que son 4,3 casos nuevos por millones de personas y al año, más o menos en Estados Unidos, que son los que más tienen reportes de incidencia, son 2.000 casos nuevos al año. O sea, hablamos casi que de una enfermedad huérfana porque son menos de 4.000 casos. Pero es la neoplasia maligna primaria ocular más común en adultos, por eso es tan importante como su reconocimiento y todos los estudios que se están haciendo al respecto. Es un poquito más prevalente en hombres y tenemos una mediana de edad de 70 años aproximadamente. Entonces, dentro de las consideraciones anatómicas, el melanoma uveal entonces se puede presentar en estas tres estructuras como lo mencionamos. Casi el 90% de ellas va a estar a nivel coroideo, que fue esta estructura posterior que les mencioné, y tenemos también en menor proporción el cuerpo ciliar. Este es súper importante, que ahorita vamos a ver, es un tumor que puede pasar muy desapercibido si no dilatamos bien a los pacientes y si no revisamos bien, digamos, como la conjuntiva de toda la conjuntiva vulvar y el iris, que es en menor proporción, 5% aproximadamente. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de melanoma coroideo y de uveal en general? Entonces, tenemos los pacientes que tienen raza blanca, ojos claros, pelo rubio. Normalmente son pacientes que tienen más predisposición a sufrir de estos tumores. Sin embargo, es muy importante aclarar que se han hecho varios estudios tratando de relacionar si este tipo de tumor se relaciona con rayos ultravioleta, como lo hace, por ejemplo, el melanoma de piel, pero no se ha encontrado pues como una asociación estadísticamente significativa. Tenemos los NEUs, que ahorita vamos a hablar de ellos. Uno de cada 8.000 NEUs puede transformarse a un melanoma, y vamos a ver que esto lo hace también por muchas cuestiones epigenéticas y de genética. Y tenemos los pacientes que tienen melanosis oculodérmica o NEUs de Bota, que en general tienen más riesgo de desarrollar diferentes malignidades. Entre ellas está el melanoma uveal y los pacientes con neurofibromatosis tipo 1. La mortalidad, y esto es algo muy importante de este tipo de tumores, que tenemos un riesgo del 50% de metástasis y muerte a 10 años, a pesar de los distintos tratamientos que tenemos en este momento. Más o menos es una mortalidad de 32% a 5 años y 62% a 35 años. Obviamente, esto depende también del momento en el que estemos encontrando el tumor. Por eso, digamos que uno de los mayores impactos que podemos hacer en esta enfermedad es encontrarlo en estadios tempranos, donde podemos disminuir ese riesgo de metástasis y de disminución de la morbimortalidad. Entonces, al momento del diagnóstico que nosotros estamos encontrando desde melanoma coroideo, solamente el 2% van a tener metástasis, pero en el tiempo, como les mencioné, 50% lo van a desarrollar, y sobre todo lo desarrollan en esos primeros 5 años. La mayoría de las metástasis va a ser a hígado, que es casi el 90%. Si tenemos una metástasis a hígado que no sea tratada, la sobrevida de estos pacientes es 6 a 12 meses. También vamos a tener metástasis, digamos, seguida de su prevalencia a nivel pulmonar, a nivel óseo, a nivel de piel y a nivel de ganglios linfáticos. Y este riesgo de metástasis también lo va a determinar muchos otros factores que los vamos a ver más adelante, que son los factores de mal pronóstico. Entonces, dentro de la clínica, la mayoría de los pacientes con melanomas uveales son asintomáticos, sobre todo los coroideos, pero ya cuando empiezan a tener un tamaño importante, o sobre todo dependiendo de la localización, podemos tener distintos síntomas, como son fotopsias y miodesopsias, que son esa percepción de luces que ven los pacientes o las mosquitas flotando. Podemos tener disminución de la visión, sobre todo cuando está a nivel macular o cuando el tumor es muy grande, que está generando también un desprendimiento de retina.
Y los pacientes que tienen estos tumores, tanto en cuerpo ciliar como en coroides, pueden hacer un glaucoma secundario. Estos pacientes con glaucoma secundario pueden hacer además un tipo de glaucoma que es neovascular que genera mucho dolor. Entonces, estas imágenes se las traje para mostrarles la importancia que es revisar bien a los pacientes, que muchas veces un ojo rojo no es solamente conjuntivitis o una epiescleritis, sino que un ojo rojo hay que mirar muchas causas y una de estas es que hay que detallar el tipo de vascularidad que tiene el paciente en los plexos conjuntivales, tanto superficiales como profundos, porque pueden ser vasos nutricios de un tumor que haya dentro del ojo. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos que al dilatar al paciente, y por eso también la importancia de dilatar a todos los pacientes, ya se ve una masa que está acá ubicada en el cuerpo ciliar de gran tamaño y los vasos nutricios que están afuera que lo están alimentando. Entonces acá les muestro otros, por ejemplo, esto podría pasar desapercibido como un ojo rojo, un ojo seco, y todos estos vasos son vasos nutricios que están llevando o alimentando un tumor que está ubicado acá en la parte de adentro del ojo, que sería este si dilatamos al paciente. Acá les muestro otro, este también, estos vasos no son normales, son vasos tortuosos, son pues aumentados de calibre, son vasos centinela. Em, entonces, ¿cómo se comporta clínicamente esta lesión coroidea? Normalmente el pigmento puede variar un poco. Generalmente los vamos a encontrar uno en cuanto a su configuración y aspecto. Son en forma de domo, como lo vemos acá, que son sobrelevantados, son subretinales, o sea, debajo de la retina, 75% van a tener esta configuración y pueden tener incluso también como multilobular, como que les vemos varios lóbulos dentro de ese, digamos, como nodulación. Entonces, 20% pueden ser también en forma de champiñón, que acá se los muestro, es este tipo que es un poquito más angosto y pediculado en el centro, y 5% pueden ser un aspecto difuso, que estos tienen peor pronóstico. Y en cuanto al pigmento, digamos que el 55% los vamos a encontrar como pigmentados. El pigmento no es negro oscuro, sino que es un pigmento que es como de color café claro o gris. 30% pueden tener zonas que son más pigmentadas que otras, como lo vemos por ejemplo acá, y el 15% pueden ser lesiones que no son pigmentadas, que son los que se conocen como melanomas amelanóticos, que ahí tenemos que entrar a diferenciar de otros diagnósticos como una metástasis coroidea. Entonces, más vamos a encontrar en el examen físico? Podemos encontrar un desprendimiento de retina exudativo porque los vasos que vamos a tener que están nutriendo el tumor empiezan a exudar y empiezan a generar desprendimiento de retina, que generalmente lo vamos a encontrar en las zonas como anexas al tumor. Podemos encontrar cambios en las zonas del epitelio pigmentario de la retina. El epitelio pigmentario de la retina es la última capa que tiene la retina. La retina tiene 10 capas y ese epitelio pigmentario de la retina, una de las funciones que tiene es, digamos, como coger todos los desechos metabólicos que hacen todas las otras capas, lo absorbe y digamos que lo va bombeando. Entonces, estos desechos se llaman lipofusina, que normalmente se van, pues pueden haber con lo largo de los años unos pocos, pero cuando hay mucho depósito de lipofuscina nos habla que hay una actividad metabólica alta y que esas células están generando mucho desecho, o hay una alteración en ese epitelio pigmentario de la retina, que es lo que pasa, por ejemplo, en estos casos tumorales, que hay mucho pigmento naranja, que es lo que vemos acá. Podemos encontrar también hemorragia en el vítreo cuando están creciendo esos tumores hacia adelante, y diseminación. Algo importante de este tumor es que en todo ese tracto uveal que mencionamos, tanto anterior como posterior, digamos que este tumor no tiene una membrana basal, entonces todo el tiempo esas células tumorales están en contacto directo con toda esa zona vascularizada que es la uvea y pueden migrar con facilidad a generar una metástasis por vía hematógena. Bueno, entonces, otra cosa súper importante es saber el tamaño del tumor. Esto lo sabemos según estudios grandes del COMS, que es uno de los estudios más grandes que se ha hecho de melanoma ocular, y lo definimos como pequeño cuando el tumor siempre lo medimos por base y por altura. Entonces, eso lo podemos hacer clínicamente y también ecográficamente, que ya lo vamos a ver. Hablamos de un tumor pequeño cuando la altura es menos de 3 milímetros y la base es menos de 5 milímetros. Hablamos de un tumor mediano cuando la altura llega hasta 10 milímetros y la base hasta 16 milímetros. Y cuando es mayor a eso, estamos hablando de un tumor grande. Este estudio también nos mostró
que esos tamaños dependían de la mortalidad a 5 años. Entonces, los tumores que eran más pequeños tenían un riesgo de mortalidad a 5 años de 16%, los tumores medianos de 32% y los tumores grandes de hasta 53%. Y también digamos que nos dio otra información que ha cambiado mucho como el paradigma del manejo, que es que la nucleación en este momento, pues digamos, no enuclear a un paciente que no tiene, digamos, unas condiciones absolutas que ahorita las vamos a ver, no va a mejorar la sobrevida o disminuir el riesgo de metástasis que si le hacemos otras terapias que tenemos disponibles. Uno de los diagnósticos diferenciales más importantes es el neuscoroideo. Más o menos el 20% de los melanomas se originan de neuscoroideos que vienen en seguimiento, y por eso es tan importante como saber a qué nos estamos enfrentando, sobre todo cuando es un melanoma de tamaño pequeño. Y tenemos otras entidades que también digamos que hay que diferenciar. Acá pues les menciono es como las metástasis que les dije que había que diferenciarlas cuando tenemos un melanoma em, no pigmentado. Entonces, ¿cómo diferenciamos un NEUS de un melanoma de pequeño tamaño? Lo hacemos en base a dos cosas, la clínica y las imágenes multimodales. Entonces, la doctora Shields, que es una de las que, digamos, más sabe de este tema de melanoma de uveal, ella hizo una mnemotecnia que es básicamente como lo que extrapolamos a la vez de los melanomas en piel. Y él se define como to find small ocular melanoma doing imaging, que cada uno de ellos va a ser una característica diferente. Entonces la T lo que va a hablar es que cuando medimos en la ecografía la altura del tumor, que sea más de 2 milímetros, eso es sugestivo si estamos, por ejemplo, tratando de diferenciar un nevus de un melanoma que sea una lesión maligna. Si hay presencia de líquido subretiniano, sobre todo esto lo vamos a poder ver mucho mejor en el OCT, que es la tomografía de coherencia óptica de retina. Eh, pues la presencia de líquido suprarretinal también nos hace pensar que sea una lesión maligna. Los síntomas, si hay presencia de síntomas y sobre todo una disminución visual por debajo de 20/50, también nos hace pensar que sea una lesión maligna. Si hay presencia de pigmento naranja, que son esos depósitos de lipofuscina que les mencioné ahorita, de esa actividad metabólica alta, si tenemos una reflectividad media dentro del tumor a nivel ecográfico, también nos debe hacer pensar que sea una lesión maligna. Y si hay un diámetro de extensión mayor de 5 milímetros. Entonces, digamos que todos estos factores de riesgo van sumando y dependiendo de cuántos factores de riesgo tengamos, el riesgo relativo de crecimiento y de tener también posibilidad de malignizarse, pues va aumentando. Entonces, los más importantes que tenemos que tener en mente son el grosor mayor de 2 milímetros, el líquido suprarretinal y el pigmento naranja. Entonces, básicamente, estos factores de riesgo, si tenemos un NEUS que no tiene ningún factor de riesgo, uno le tiene que hacer seguimiento en el tiempo. Generalmente uno lo hace con la dilatación pues, del fondo de ojo bajo dilatación pupilar, la ecografía, el OCT y la autofluorescencia. Y entonces, si lo tenemos sin ningún factor de riesgo y es la primera vez que vemos al paciente, le pedimos esos exámenes semestrales por 2 años y de ahí, si continúa estable y no se aumenta ningún factor de riesgo, vamos espaciando esos exámenes. Si tiene uno o dos factores de riesgo de los que mencionamos, la idea es aumentar esos exámenes a cada 4 a 6 meses. Y si es un paciente que de entrada ya tiene más de 3 factores de riesgo, deberíamos remitirlo pues para que lo vea un oncólogo ocular. Mm, Como todos los otros tumores, tenemos clasificación de TNM que se basa, digamos, la T en qué tan grande es ese tumor o cuál es el tamaño y lo medimos tanto de base como de ancho. Entonces acá ven que estos son la parte de, digamos, los milímetros de alto, los milímetros de base y según esto lo vamos clasificando 1, 2, 3, 4. Tenemos la N que corresponde al compromiso de los ganglios linfáticos y la M si hay compromiso de metástasis. Obviamente también mientras el TNM sea más avanzado, pues hay un peor pronóstico. ¿Qué estudios complementarios vamos a pedir? Los que dijimos ahorita, fotografía de fondo de ojo, que esa fotografía la idea es pedirla de campo ultra amplio para que nos pueda mostrar la mayor periferia posible, una tomografía de coherencia óptica, una autofluorescencia y una ecografía. Entonces, también vamos a pedir los estudios de extensión, que esto es básicamente para mirar si el paciente de entrada, cuando estamos enfocándonos a ese melanoma de coroides, tiene una metástasis. Como dijimos que el hígado es el lugar donde más vamos a tener esas metástasis en casi el 90%, es muy importante pedir función hepática, una ecografía de abdomen o una tomografía de abdomen, o podemos pedir un PET-CT.
La fotografía de fondo de ojo, entonces nos va a ayudar a detallar las características clínicas del tumor que nosotros estamos viendo al fondo de ojo. Entonces, cómo es su configuración, cuánto mides, cómo se está comportando la retina alrededor de él, si tiene desprendimiento de retina. Detallamos también el pigmento naranja, podemos también hacer mediciones, qué tan cerca está el nervio y podemos hacer como un diagrama donde localizamos el tumor y sus características. La ecografía, es muy importante mirar tanto el modo A, que es este que les muestro acá, como el modo B. El modo A fue el que se empezó a usar de sistema ecográfico hace mucho tiempo, que solamente nos mostraba como estos picos de reflectividad en una imagen unidimensional, que esto correspondía a cuando digamos, la imagen o esa onda iba, chocaba con algún tejido y se devolvía y así se iba formando como la reflectividad. Entonces, cuando hablamos de melanomas coroideos, normalmente vamos a tener una reflectividad que es de media a baja. Y en la ecografía modo B vamos a ver ya, digamos, como detallando todas las características del tumor, entonces cómo es su configuración, si tiene forma de champiñón, si es endomo, cómo está también la retina alrededor, si está desprendida, cuánto mide ese tumor de base y cuánto mide ese tumor de altura, cómo se comporta la reflectividad, que como dijimos es reflectividad media-baja, y tiene esa sonda, esa sombra acústica que la vemos de atrás. Todo eso son características muy típicas de una imagen ecográfica de un melanoma de coroides y también tenemos que mirar si ese melanoma está infiltrando más allá de la esclera. Si lo está infiltrando, digamos que es una de las condiciones que ahorita vamos a ver que deberíamos pensar en una enucleación, pues como desde el principio. Entonces acá les muestro, estas son características que como mencionamos son altamente sugestivas, que se llama malignidad, un tumor de altura mayor de 2 milímetros, si tiene desprendimiento de retina y si hay extensión extraocular. Y también vamos a ver la forma. Esta es, por ejemplo, un endomo y esta es la típica en champiñón, que la vemos como su base más estrecha que la zona que tiene, digamos, alrededor del vítreo. En la autofluorescencia, este es un examen que también nos da mucha información porque, sobre todo lo que estábamos hablando ahorita, cuando queremos diferenciar un melanoma pequeño de un nevus coroideo, que no estamos muy seguros si tiene pigmento naranja, él nos puede ayudar como a mostrar la hiperfluorescencia de este pigmento. Entonces, por ejemplo, acá, esta es una autofluorescencia, acá vemos la lesión en el fondo de ojo que está alrededor del nervio, tiene un pigmento homogéneo oscuro y si la vamos a mirar en la autofluorescencia, pues no hay nada que esté haciendo una hiperfluorescencia. Entonces esa lesión nos habla que es benigna y es un nevus que tenemos que seguir, como ya lo mencionamos. Pero si tenemos esta lesión, digamos que acá en el fondo de ojos sí es mucho más claro que hay un pigmento naranja, todo esto es pigmento naranja, que vean que es casi como el mismo color de la coroides de la retina que tiene alrededor. Y cuando ya hacemos la autofluorescencia, se ve esta hiperfluorescencia de la lipofuscina al nivel del tumor y también hay una hiperfluorescencia a este nivel que vean que en este caso correspondería a todo el desprendimiento de retina que tiene alrededor del tumor. Entonces nos deja ver cómo estas dos cosas. Y acá también estamos hablando de una lesión maligna que tiene también esta hiperfluorescencia en el centro y la hiperfluorescencia del líquido subretinal que tiene anexo al tumor. La tomografía de coherencia óptica de retina básicamente lo que hace es como hacernos un corte axial de todas las capas de la retina para mirar cómo se están comportando y si hay presencia de líquido. Entonces eso también, digamos, para los tumores que son pequeños y para los tumores que tienen poca pigmentación, nos ayuda a ver todas las capas de la retina y cómo se comportan también los vasos de la coroides. Entonces, acá, por ejemplo, lo que vemos es presencia de líquido subretinal, que es todo esto. Normalmente todas estas capas de la retina pues deberían estar adheridas a la coroides, que es esta capa de acá que les estoy señalando. Em, y lo otro que podemos ver que también es un signo muy típico de los pacientes con tumores, y en este caso pues de melanoma coroideo, son los shaggy photoreceptors, que son cuando estos fotorreceptores, los fotorreceptores son esta capa también que les estoy mostrando acá, hiperreflectiva, empiezan a tener como como deshilachados. Entonces se ven así porque empiezan a tener líquido subretinal que se queda de forma crónica y empieza a dañar los fotorreceptores y ya este paciente muy probablemente tiene la visión muy comprometida. Entonces este es otro de los signos que podemos mirar. Dentro de los tratamientos, digamos que podemos hablar de tratamientos mutilantes o ablativos.
Ahorita les mencioné que hace muchos años, digamos que la nucleación era el gol estándar para el melanoma coroideo. No se concebía nada más porque se pensaba que así se iba a evitar el riesgo de metástasis y mejorar la sobrevida del paciente. En este momento sabemos que eso no es así, que podemos usar otras terapias que son equiparables en sobrevida y en riesgo de metástasis a la nucleación. Entonces, digamos que la nucleación sí se sigue usando, pero para unos casos específicos. Pues se puede hacer también resección parcial del tumor. Realmente esta se puede hacer transescleral, pero esto se hace en casos pues muy específicos y personas que tienen alta experiencia en esto, porque tiene muchos riesgos. Y están los tratamientos ablativos, que básicamente tenemos la termoterapia transpupilar, la terapia fotodinámica, que también vamos a hablar de ella, y tenemos la radioterapia, que la radioterapia se puede entregar de varias formas al ojo, en forma de placa directamente como pegadita al tumor, pues o al ojo. Se puede entregar en forma de protones o se puede entregar en forma de radiocirugía. Entonces, lo primero y lo que hay que entender también es que el objetivo del tratamiento de el melanoma y en general de los tumores intraoculares, el primer objetivo es preservar la vida. Entonces, siempre si es un tumor que está comprometiendo, que puede comprometer la vida del paciente, la preservación del órgano pasa a un segundo plano. Y lo tercero que queremos buscar como objetivo es la preservación de la función, que en el caso ocular es la visión, que muchas veces pues no se puede dejar como una muy buena visión en estos casos, pero se puede preservar el órgano, que también es muy importante. Entonces, la termoterapia transpupilar es un tratamiento que se hacía también hace mucho tiempo, pues todavía se hace, pero antes se hacía como monoterapia para los tumores pequeños, que eran menos de 10 milímetros de base y hasta 3,5 milímetros de altura. Y esto lo que hace es generar un láser infrarrojo que va por medio de la pupila dilatada y digamos que lo que hace es impactar directamente el tumor y los alrededores del tumor. Entonces lo que trataba de hacer era como generar mucha temperatura para que esas células hicieran una muerte celular y el tumor se fuera disminuyendo de tamaño. ¿Qué pasa? Se empezó a ver que en estos tumores y los que se trataban con termoterapia, casi el 20% volvían y recurrían los tumores, entonces no era una terapia efectiva y además tenía muchas complicaciones alrededor de donde se hacía ese láser. Entonces, digamos que ya no se usa como monoterapia, pero sí se sigue usando, digamos que como coadyuvancia a las radioterapias en ciertos casos, por ejemplo, en los casos que los tumores están muy cerca al nervio, porque si le entregamos radioterapia muy cerca al nervio, pues el paciente va a perder la visión porque vamos a dañar como toda esa entrega de las células de capa de fibras nerviosas que van a ir hasta el cerebro. Y entonces en esos casos podemos usar termoterapia transpupilar o en los casos en los que tenemos tumores muy grandes que le queramos hacer, se llama terapia sándwich, que es que la radioterapia va a entregar sobre todo como su acción en la parte de la base del tumor y la termoterapia puede ayudar como en la parte de la altura del tumor. O en los casos que ya un paciente fue tratado con radioterapia, tiene un tumor muy grande, está haciendo como una recidiva o una nueva lesión marginal, lo podemos tratar con termoterapia. La otra terapia que se usaba también era la terapia fotodinámica. Lo que hace es usar un fármaco fotosensibilizante, generalmente el más usado es la verteporfina, se pone por intravenoso y luego lo que se hace es usar un láser también infrarrojo de luz fría que lo que va a hacer es activar ese fotosensibilizante para liberar oxígeno, empezar a llevar pues como traer muchos radicales libres y así matar también las células de ese tumor. Digamos que la limitante de estas terapias también, lo mismo que la anterior, tenía, digamos, sus efectos adversos y no lograba controlar también el tumor. Entonces, y había que repetirlo pues como en varias ocasiones. La braquiterapia en placa es una de las que más se sigue usando a nivel mundial. Esta es una forma de entregar radioterapia al ojo y se hace por medio de una placa que está hecha de oro o de plata y tiene unas zonas que son estas semillas radioactivas y en esas semillas se ponen isótopos radioactivos que pueden ser varios tipos, puede ser yodo, que es uno de los que más se usa, paladio, cobalto o rutenio, y lo que hace es, primero se mide el tumor, el tamaño del tumor, y luego 2 milímetros más grande se hace la placa para que se suture directamente a la esclera. Esta es como una de las limitantes, entre comillas, de este procedimiento que hay que manipular mucho el ojo. Se pega la placa al ojo y de ahí entonces digamos que él empieza a irradiar dependiendo de qué tan grande sea el tumor, pues se puede hacer durante varios días entregando la radioterapia directamente al tumor y digamos que controla los tejidos alrededor. ¿Qué pasa? Em,
tiene muy buena respuesta como para el control del tumor como tal primario. La visión también la puede conservar en un 80% de los casos. Esta es una de las de los que se ha estudiado mucho de ser equiparable con una nucleación, sobre todo en tumores medianos. Pero la limitación es que uno tenemos la limitante del tamaño del tumor. Si tenemos un tumor que sea más de 20 milímetros de base, pues no podemos hacer una placa que sea de 24 milímetros porque es todo el ojo. O una lesión que sea muy alta, entonces mientras más alta le tenemos que entregar más radiación y mientras más radiación, pues hay más riesgo que haya derretimiento escleral, o haya una necrosis o hayan alteraciones en la retina por esa misma radiación. Mm, entonces lo que se busca realmente con la braquiterapia, más que eliminar el tumor, es disminuirlo por lo menos a una tercera parte de lo que era. Y funciona muy bien. La otra opción que les mencioné es la radiocirugía, que es una de las que hacemos acá. La radiocirugía es básicamente administrar una dosis muy alta de radiación en una sesión, o en pocas sesiones y de manera muy específica. Entonces incluso se bloquea el ojo antes del procedimiento, se toma tomografía, se toma resonancia para ubicar exactamente dónde está el tumor. Y digamos que la diferencia de estos dos equipos es la forma en la que va a entregar esa radiación. Entonces, el Gamma Knife lo hace por medio de una placa que está pegada a, pues primero digamos, se atornilla al cráneo del paciente para que de ahí todo el tiempo van a estar como fijas lo que va a entregar de irradiación. Mientras que en el CyberKnife esto es un equipo robótico que él es capaz como de estar mirando todo el tiempo dónde está localizado el ojo, y dónde está localizado el tumor y lo va entregando desde diferentes ángulos, entonces no hay que ponerle pues como la placa al paciente. Digamos que esta radiocirugía es un poco más nueva, entonces todavía no hay estudios tan grandes de sobrevida y riesgo de metástasis, pero hasta ahora han tenido muy buenos resultados. ¿Y cuando nucleamos entonces en este momento? Tumores que sean muy grandes, que tengan una base más de 18 milímetros o una altura más de 10 milímetros, que sea de entrada más de media cavidad vítrea, es un paciente que ya pues el pronóstico no es bueno. Los tumores que están cerca al nervio óptico que lo están invadiendo, como ahí están también los grandes vasos, la arteria central de la retina, por ahí, pues y todo el drenaje linfático, venoso, perdón, por ahí también puede hacer diseminación muy fácil para hacer una metástasis, entonces es un tumor que de entrada debería nuclear. Si es un paciente que tiene un glaucoma, que lo mencionamos al principio, pueden hacer esos glaucomas neovasculares o un ojo doloroso ciego, también ya deberíamos pensar en una nucleación, o si es un paciente que tiene una extensión extraescleral, también ya lo deberíamos pensar, que acá se ve, esto es un ojo nucleado, acá se ve la configuración típica del champiñón y todo esto es la retina desprendida y pigmento alrededor de toda la lesión. Entonces, cuando enucleamos un ojo, digamos que vamos a tener varios estudios. Uno, la histopatología. La histopatología no es tanto para confirmar el diagnóstico, porque el melanoma uveal realmente el diagnóstico es muy clínico y nos ayudamos de la parte imagenológica, sino para saber factores pronósticos. Entonces, cuál es el tamaño del tumor, dónde está localizado, cuál es la forma, cuáles son sus células, que ya las vamos a ver, si tiene invasión extraescleral. Hacemos también estudios de inmunistoquímicas para saber qué células expresan, pues, o qué proteínas expresa ese tumor, que eso es muy importante. Y lo que nos van a reportar, o el tipo celular, puede ser de células fusiformes tipo A, tipo B, células epitelioides o células mixtas. Esto depende de qué tan grande sea el núcleo y el nucleolo y cómo sea, digamos, la forma y la diferencia entre todas las células. Entonces, digamos que las fusiformes tienen un mejor pronóstico. Generalmente encontramos son células mixtas, tiene tanto componente epitelioide o fusiforme, pero cuando son epitelioides puras tienen un peor pronóstico y una mayor tasa de metástasis. Entonces, también parte de lo que nos va a decir la histopatología es si hay infiltración de linfocitos y macrófagos, que también es un peor pronóstico, si hay cómo es la actividad proliferativa, el patrón vascular, si tiene patrón de bucles cerrados, también nos habla de mal pronóstico, si hay necrosis, si hay agregados de melanófagos o si hay extensión extraocular. Mm, entonces, acá ya les voy a empezar a hablar de los factores de mal pronóstico que los hemos estado hablando, pero los podemos dividir en varias, pues como varios segmentos. Uno, los factores de mal pronóstico clínicos, que eso los podemos ver desde que estamos revisando al paciente y es el tamaño del tumor y la localización. Entonces,
los pacientes que tienen un tamaño de tumor grande son pacientes que, como ya mencionamos, van a tener un riesgo de metástasis de 53% a 5 años, mientras que los pequeños es de 16%. La localización, entonces, en general, dentro de todos esos melanomas uveales, el que se comporta de forma más maligna o tiene más riesgo de metástasis y de menor sobrevida es el del cuerpo ciliar. Parte de eso también es por lo que mencionábamos que lo encontramos ya en tamaños muy grandes porque hay que dilatar a los pacientes y revisarlos muy bien para poder encontrarlos. Luego tenemos el de coroides, que tiene un riesgo de 14% y el iris de 8% a 5 años, que es el que se comporta con mayor benignidad. Em, También la configuración, lo que les mencioné, si es una configuración difusa, es un tumor que tiene peor pronóstico. A mayor edad tiene peor pronóstico. Los hombres generalmente tienen un comportamiento más agresivo que las mujeres y la melanosis, si hay presencia de melanosis oculodérmica o lo que mencionamos el nevus de Bota, también tiende a ser un tumor más agresivo. Luego tenemos los factores de mal pronóstico histopatológicos que lo hablamos, nos lo van a reportar en un ovo nucleado, el tipo celular que tenemos, las células epitelioides, que son el patrón que se va a comportar más agresivo, luego el componente mixto, y el menos agresivo va a ser el de células fusiformes. Y también nos van a reportar si hay actividad mitótica alta, pues es más agresivo, linfocitos infiltrantes o extensión extraescleral. Acá les voy a mencionar esto porque ahorita vamos a hablar un poquito de las nuevas terapias y lo que está cambiando el melanoma. Realmente, como vieron, el melanoma de coroides, pues los factores de riesgo son factores de riesgo no controlables y no tenemos una asociación como estadísticamente significativa con factores de riesgo, por lo que ahí no es un punto en el que podamos impactar. Lo que se está tratando de hacer en este momento son como estudios genéticos grandes para poder saber cuál es el pronóstico de estos pacientes y poder impactar como en las distintas vías de señalización donde se están generando esas mutaciones. Entonces, cuando hablamos de la parte genética, algo muy importante que hay que recordar es que tenemos genes que se comportan como oncogenes y genes que se pueden comportar como supresión tumoral, supresores tumorales. Entonces, los que tenemos, por ejemplo, la cabeza de oncogenes, un oncogen lo que hace es aumentar la proliferación de esas células malignas y generar crecimiento del tumor. Normalmente, por ejemplo, si hablamos de un tumor o un melanoma cutáneo, tenemos los oncogenes típicos que alguna vez hemos escuchado que es el BRAF y el NRAS, pero acá en el melanoma coroideo no se comporta con esos genes, sino que el más importante oncogen es el GNAQ y el GNA11. Estos están casi en el 80% de los pacientes y digamos que en base a toda esta cascada es donde se intenta impactar para hacer tratamientos nuevos. Tenemos otros oncogenes que es estos que les pongo acá, son en menor proporción, pero también ya se han estudiado y tenemos tres que se han comportado como genes de supresión tumoral que cuando están mutados también digamos que van a generar ese aumento del crecimiento por no poder como parar. Ya vamos a ver como en el ciclo de celular el más importante es el VAP1 y cuando está presente es un mal pronóstico que ya lo vamos a ver. Y entonces esto es como para recordarles que pues cuando veíamos todo este ciclo celular tenemos toda la parte quiescente, la interfase y toda la parte de citoquinesis y tenemos pues dentro del ciclo celular G1, síntesis G2 y toda la parte de mitosis. Entonces, durante todo este trayecto tenemos unos checkpoints, unos lugares como donde, entre comillas, hay unos policías vigilando que todo esté bien para poder seguir esa cadena. Entonces, tenemos el primero que está entre G1 y S, el segundo que está finalizando la etapa de G2 y el tercero que está en la mitosis. Y estos checkpoints, pues uno de los más importantes que también estoy segura que en algún momento hemos escuchado es el P53, que este P53 está a este nivel. Normalmente él lo que hace es mirar si hay algún defecto en toda esa ciclo celular y si lo hay, pues para y vuelve a reestructurar para volver a empezar. Entonces, el P53 tampoco es de los que se encuentra en melanoma coroideo, pues con mucha frecuencia. Acá tenemos desde el VAP1 que mencionamos ahorita, que esos son los genes de supresión tumoral. Entonces ahí es también todos estos checkpoints que parte de eso, las ciclinas son las que se encargan de hacer todo ese sistema como de vigilancia. Acá es donde tenemos también distintas terapias que se han estudiado en melanoma coroideo. Estos son todos los genes, los protoncogenes implicados, los genes supresores de tumores, alteraciones epigenéticas, que esto es muy importante. Los pacientes, por ejemplo, que tienen
GNAQ y GNA11 presentes, por ejemplo, un nevus coroideo lo tiene, porque lo que hablamos es que es un protoncogen, entonces hace aumento de proliferación de células. Un nevus coroideo es un tumor benigno, entonces ellos tienen ese, digamos, ese gen aumentado, pero digamos que de ahí a que pueda pasar a ser un melanoma, también es muy dependiente de la parte epigenética, que la parte epigenética es toda la parte del estilo de vida, del estilo de vida del paciente, la alimentación y muchas cosas que también hacen cambios genéticos de metilación, que es como cuando se comprime todo ese ADN, o de acetilación cuando se empieza a expandir, y según eso entonces se van expresando distintos genes. Y tenemos la parte también cromosómica, que también se puede estudiar directamente si sacamos una muestra del tumor con una aspirado, pues, o directamente si el ojo está nucleado, y básicamente lo que miramos es si esas células tienen de lesión, pues si se ha eliminado parte de cromosoma o si se ha aumentado. Y los que más se han estudiado es 1, 3, 6 y 8, y eso también nos habla dependiendo pues del pronóstico, que ya lo vamos a ver. Entonces, hay tres tipos de estudios genéticos que se hacen en este momento en melanoma coroideo o uveal, que es el perfil de expresión genética, que es uno de los que más nos ha dividido, digamos, el perfil de bajo riesgo o alto riesgo, la parte de citogenética y la secuenciación de nueva generación. Entonces, en la parte de citogenética son estos cromosomas que les mencioné. El más común es cuando hay una lesión o una pérdida del cromosoma 6, del cromosoma 3, perdón, que esto nos habla de un alto riesgo. Cuando hay una agregación del cromosoma 8, también es un alto riesgo, y si hay una pérdida del cromosoma 1, también es un alto riesgo. Y si tenemos aumento del cromosoma 6 o pérdida del cromosoma 9, digamos que se comportan más de como bajo riesgo. Entonces, eso también es algo importante que hay que estudiarlo en los tumores. Y tenemos el perfil de expresión genética, que como les mencioné, es uno de los que más nos está dividiendo en este momento en bajo o alto riesgo, que lo que se hace es estudiar directamente el ARN del tumor. Entonces, mirar si lo que estábamos hablando ahorita, todos estos genes de supresión tumoral, cuál es el que está, digamos, entre comillas, mutado, y según eso nos lo va a dividir en clase 1A y clase 1B y clase 2. Entonces, dependiendo de eso, hablamos de distintos pronósticos, y según eso sabemos si les tenemos que dar una terapia coadyuvante o si es simplemente pues como la resección. Entonces, este perfil de expresión genética, clase 1A, tienen un riesgo de 45%, es el que tiene bajo riesgo de metástasis. Clase 1B es un riesgo intermedio, 20% de los casos de metástasis, y clase 2 son los que tienen casi hasta el 40% de riesgo de metástasis, y es el riesgo, digamos, como más alto. Entonces, bueno, ya vamos a seguir hablando de las terapias nuevas que están apareciendo y todas las opciones terapéuticas que tenemos cuando ya este paciente hace una metástasis, que como les mencionaba, solamente el 2% lo hacen desde el momento de presentación, pero el otro 50%, y dependiendo de sus pronósticos, lo van a hacer en los próximos años y sobre todo en los primeros 5 años. Entonces, en esto es como en lo que estamos estudiando, y como es una enfermedad huérfana, pues digamos que los estudios no son tan fáciles de hacer.